Ok. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. La intención de hoy es la siguiente. Por un lado, ver la posibilidad de poder conectar el dispositivo de manera inalámbrica o de poder montar un dispositivo virtual. A su vez, tocar un poquito acerca de temas y estilos que puedo aplicar en una vista de una manera muy simple y muy sencilla para que después ustedes, con ese cimiento, puedan hacer todo lo demás y empezar a trabajar con el patrón NVIDIA. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo implementamos a este patrón y qué clases vienen listas ya en el API de Android, ¿no? Que tenga Java, para poder implementarlo al patrón. Entonces, lo primero que tengo que hacer si quiero conectar mi dispositivo inalámbricamente, ¿sí? Es estar conectado a un router, a una red inalámbrica. Y es importante que tanto la compu que usan para trabajar, en donde tienen el IDE, como el teléfono, estén conectados a la misma red. ¿Sí? Partamos de eso, ¿no? Tienen que estar conectados inalámbricamente, teléfono y computadora, a la misma red. ¿Tienes eso? Genial. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir a nuestro teléfono. Y en nuestro teléfono, esperen que el profe no tiene los lentes, tienen que ver, compartir pantalla. Ahí va. Larga vista, profe, como Ahí todos. está. Sí, ahí iniciar compartir. Perfecto, espero que no haya nada indecente. Está todo bien. Bueno, en el teléfono, en su dispositivo móvil, es importante que tengan, que se los va a aclarar ahí de todas maneras cuando intente conectarse, tienen que tener como mínimo Android 11. Ah, ahí tenemos un pequeño detalle. En el palo, profe, justo tengo Android 11. Bien, como mínimo Justo. Android 11 o una versión posterior. ¿Sí? Si están en eso, no hay problema. Los que tienen la compu conectada a un cable de... Consulta, antes que siga. Yo la tengo conectada por Ethernet. O sea, estoy, pero no está conectado al Wi-Fi la de escritorio. No puedo hacerlo eso ya, ¿no? Pará, está conectado al router por cable, Claro, al router directo por Ethernet, por por cable. Ethernet. Bien, y el teléfono está conectado a ese router. Pertenecen a la misma red. Sí, 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 sí. Sí, Perfecto. sí. No hay Deberías problema poder. ahí. Es más, si vos Bien. chequeas el IP de la compu, debería ser un IP en la misma, el IP debería estar en la misma red que el Claro. teléfono. Los tres primeros números del IP tienen que ser los mismos en tu compu que en el teléfono. Entonces te da la pauta de que Compu estén me en la puedo misma. fijar, celular, no sé cómo es. Todavía. Ahí después vemos. Dale. Bueno, ¿qué hago en el teléfono? En el teléfono voy a ajustes. ¿Sí? En el teléfono voy a ajustes o configuración, no sé qué tienen ustedes. Voy a ir despacio porque tiene un pequeño retardo. Ahí lo que van a hacer ustedes es en el teléfono ir a ajustes. En ajustes van a opciones de desarrollador. ¿Sí? En ajustes buscamos opciones de desarrollador que ya las tienen activas. Perfecto. En opciones de desarrollador vamos a buscar depuración inalámbrica. ¿Cómo lo busco? Fíjense que ustedes tienen 200.000 opciones acá para activar o desactivar. Tienen una lupa para buscar acá adentro. Pueden hacer clic en la lupa y filtran por wireless, inalámbrico. Yo voy a poner wireless y fíjense que figura, inmediatamente me detecta depuración inalámbrica. ¿Sí? O puede figurar como wireless debugging, si lo tienen en inglés, ¿sí? O depuración inalámbrica. Un segundo, profe. Dijo configuración o ajuste y después opciones de Ajustes, opciones desarrollador, de ¿no? desarrollador, exactamente. Porque Tiene lo opciones de debo tener desarrollador. en... No me sale opción... Ya, yo lo tengo activado obviamente porque puedo hacerlo, pero no me sale en el menú que estoy actualmente. Parece que está en una subcarpeta, así que lo voy a buscar y lo hago. Cuando ustedes buscan depuración inalámbrica, fíjense que está inactivo. Yo lo tengo acá abajo, abajo de toda la pantalla, se ve depuración inalámbrica inactiva. La activan, ¿sí? Van a tildar donde dice permitir siempre esta red, ¿tá? Fíjense que en mi caso yo estoy conectado al mismo router al que está conectado a la compu de escritorio, ¿ok? Y ahí le vamos a decir permitir, perfecto. Una vez que lograron esto, vamos a ir a nuestro
a nuestra computadora, ¿sí? Ahí vamos a ir. Bien. En nuestra compu vamos a abrir Android Studio y ¿vieron que arriba, en donde nos tienen que figurar los dispositivos que nosotros conectamos? ¿Sí? Vamos a descolgar y vamos a elegir emparejar dispositivo usando Wi-Fi. ¿Sí? Desplegamos ahí y elegimos emparejar dispositivo utilizando Wi-Fi. Esperen que borro los dibujitos. Tengo dos formas de emparejar. Una es por QR y la otra por código. Bueno, si eligen por QR, bueno, en el teléfono, ¿sí? En el teléfono, allí donde tienen opciones de desarrollador, ¿sí? En depuración inalámbrica, donde están parados, fíjense ahí en depuración inalámbrica, en el teléfono, esperen que yo ya llego, van a tener lo siguiente. Ahí se puede compartir acá. Entonces, en el teléfono, en el dispositivo móvil, en donde tienen depuración inalámbrica, que ustedes activaron, fíjense que ahora está en azul, está activo, ¿sí? Vamos a ingresar y vamos a elegir emparejar con código QR, ¿sí? Inmediatamente les abre la cámara, escanean el QR que les generó Android Studio y debería vincular, ¿sí? Puede fallar. Ahí, cuando van a emparejar, fíjense acá arriba que tienen un link en donde les dice aprendamos más. Sí. Si nos dirigimos a ese link, acá les da los requerimientos, ¿no? Asegúrate de que tu estación de trabajo y dispositivo estén conectados a la misma red inalámbrica, asegúrate de que tu dispositivo ejecute Android 11 o una versión posterior, ¿sí? Si es un teléfono, o bien 13 si es una tablet, ¿sí? O un televisor. Si es un TV, perdón, o un Wear Operating System. Si usas IDE, asegúrate de tener instalada la versión más reciente de Android Studio, ¿sí? Y en tenés Iguana instalado. Y en tu Sí, estación de sí, sí, trabajo, o sea, en sí. tu IDE, actualiza la versión más reciente de herramientas del SDK. Entonces, ¿cómo chequeo eso? Si vamos al SDK Manager, ¿sí? Estando en nuestro Android Studio, si vamos a nuestro SDK Manager, acá tengo el Device Manager, que es el que vamos a usar después, acá en la flechita amarilla, voy al SDK Manager, que es desde donde ustedes instalaban todas las herramientas, ¿sí? Todos los SDK. Fíjense, es importante que el SDK Tools, ¿sí? Es importante que tengan instalada la última versión, ¿no? Del SDK Tools. Dice. Android Build SDK Tools. Esto tendría que ver, esto es lo que quizás me falta a mí también, actualizar a la última versión del SDK. Ah, bien. ¿Mm? Y, a ver, ¿qué más? El SDK Platform. Yo tengo la 12, pero tendría que tener instalada también la 14. Por más que yo no vaya, a ver, por más que mi dispositivo no soporte la versión 14, mi teléfono no soporta la 14, pero siempre es conveniente tener también la última versión del API, de los SDK, ¿sí? Tener. También yo tengo instalado el SDK Platform, tengo instalada la 14. Lo que estoy desactualizado yo es con las herramientas, ¿sí? Con las Ah, herramientas yo estoy no tengo desactualizado. la 14, yo instalé el 13 nomás. Está bien. Y fíjate que te tiene que haber instalado por defecto la 14. Te tiene que haber instalado por lo menos el SDK de la 14. ¿Sí? Tiene que haberlo instalado. Fíjate que haces un clic en Show Package Detail y la 14 tiene que haberlo Sí, instalado. sí. Cuando vos descargas Android Ah, Studio, sí, 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 sí. instala la última versión del SDK. ¿Sí? Y después Sí, sí vos está. instalás las que necesitas para trabajar. Pero el SDK tiene que estar actualizado. Y si no, acá tengo actualizaciones. Me dice, mira, ¿qué quieres actualizar? Y acá podés tildar todo lo que se puede actualizar. No seleccionen todo porque se va a hacer hasta 10 años. Entonces, acá me aseguro de tener el SDK Tools actualizado. Si se manejan bien por ahora con el cable USB, dejadlo así. Dejadlo así. Sí, mejor. Ahí. Vuelvo acá.
¿qué, Sí. qué hacemos ahora si queremos instalar un emulador? La pregunta que les hice fue, si han trabajado alguna vez con máquinas virtuales, perfecto. Para montar una máquina, ¿qué es una máquina virtual? Virtualizar el hardware y el software para Hacer, hacer claro, una emular con máquina, software, ¿no es entre comillas. cierto? Lo que sería, en este caso, una computadora. Bueno, acá, claro, por ejemplo, VirtualBox es una máquina virtual, emula una computadora. Nosotros, acá vamos a emular por software un dispositivo móvil, ¿sí? Ahora bien, cuando ustedes crean una máquina virtual, como cualquier máquina, como cualquier ordenador, ¿qué necesita para funcionar? Batería. Sí, no, pero puntualmente. Memoria, Tenés todo memoria el sobre todo. hardware en condiciones. Ahora, para poder operar Sistema operativo. el El sistema sistema operativo. operativo. Exactamente. Necesitamos el sistema operativo. Bien, o sea que de alguna manera tengo que instalar el sistema operativo. En las máquinas virtuales, ¿sí? Yo puedo tener ya una imagen creada, ¿sí? Del sistema operativo con un conjunto de aplicaciones. Entonces, yo enciendo la máquina virtual y le asigno, ¿sí? Le monto esa imagen, ¿sí? De un disco, de una unidad de almacenamiento, en donde tiene el sistema operativo con una serie de aplicaciones. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Yo puedo crear, yo puedo iniciar el dispositivo virtual, pero ese dispositivo virtual, para que funcione, necesita tener un sistema operativo cargado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando creemos el dispositivo virtual, le vamos a tener que indicar características físicas que nos gustaría que tuviera, como velocidad de procesamiento, RAM, que le vamos a asignar, pero además, ¿sí? ¿Qué sistema operativo queremos instalarle? ¿Sí? ¿Qué versión de Android pretendemos que tenga? ¿Ok? Por lo tanto, por lo tanto, eh, por lo tanto, va a tardar un poquito, ¿sí? En descargar, porque va a descargarle el instalador del dispositivo virtual, les va a crear el dispositivo virtual y va a tardar en descargar la imagen, ¿sí? No va a tardar 10 años, pero va a tardar. Eso lo puedo dejar en segundo plano para que lo vaya haciendo. Entonces, ¿cómo puedo administrar mis dispositivos? Bueno, en los botoncitos, arriba, en la barra de herramientas, ¿sí? Fíjense que tienen este del telefonito con el loguito de Android en chiquitito en verde, que dice Device Manager. ¿Sí? Si hacemos un clic aquí en Device Manager, me aparece este panel, acá a la derecha, en donde me da la posibilidad de crear un dispositivo virtual. Cuando van a crear un dispositivo virtual, ustedes pueden elegir qué tipo de dispositivo van a crear. En este caso, un teléfono. Pueden elegir las medidas, ¿sí? De display del teléfono. ¿Ok? Siguiente. Acá lo que me pregunta es ¿qué sistema operativo le voy a poner? ¿Sí? Dice, selecciona una imagen. Entonces, si a mí me gustaría que mi teléfono tenga una arquitectura x86 de 64 bits, ¿sí? Con Android 13, por ejemplo, elijo esta imagen. Si quiero tener un Android 12, ¿sí? O sea, quiero que mi teléfono tenga la versión de Android 12 y sobre un teléfono con arquitectura x86, elijo esta imagen, ¿sí? Si tiro para el 14, profe, ya que vamos a emular, vamos para lo último. Acá hay Ojo más que son imágenes. pesadas las imágenes, ¿eh? Claro, sí, son pesadas. ¿Sí? Yo tengo un problema que no sé por qué me tiró que tenía que actualizar Iguana cuando lo instalé hace unos días y me está haciendo la instalación de Iguana, no sé qué cactus me hace, y está cargándome, así que profe, yo voy a tardar en hacer esto, Claro. después miro la clase y lo hago tranquilo. Entonces, ahí cuando ustedes eligen la imagen, ¿sí? Bueno, yo creo que le hice doble clic. Cuando ustedes eligen la imagen, a ver, actualizar. Él acá lo que me va a recomendar alguna. A ver, imágenes x86, otras imágenes. Ah, perdón. La tengo que descargar. A la imagen que elijo previamente la descargo, ¿sí? Y luego le digo siguiente. Si yo no lo voy a hacer porque me va a descargar, ¿sí? Le digo siguiente. Y ya ese debería ser el último paso de la instalación, ¿sí? Ha cambiado un poquito acá la forma en que lo instala, pero bueno, elijo la imagen, ¿sí? Descargo la imagen y luego, seguramente en el paso siguiente,
les va a pedir algún parámetro de hardware que quieren que tenga el dispositivo, ¿sí? RAM que le quieren asignar y eso. Se me ocurre. ¿Estamos? Yo voy a cancelar acá. Profe, perdón que vuelva a cortar. Actualicé el ID y ahora Bueno, acá Ezequiel, para poderlo instalar, efectivamente, él dice que actualizando, bajando la actualización que sugiere para Android Studio, para la versión Iguana, y además en el SDK Manager, actualizando las herramientas del SDK, el SDK Tools, a la última versión, pudo emparejarlo de manera inalámbrica, ¿sí? O sea que se ahorró de tener que utilizar el cable USB. Perfecto. Entonces, en un nuevo proyecto, ¿sí? Van a crear una activity vacía cuya vista va a tener estos elementos, ¿sí? Va a ser, en nuestra aplicación va a ser un conversor de grados Celsius a grados Fahrenheit, ¿sí? De grados Celsius a grados Fahrenheit. Por lo tanto, va a tener un text view con la leyenda, con el título que ustedes le quieran poner, un edit text para que el usuario pueda ingresar los grados centígrados, ¿sí? El botón calcular y un text view para que aparezca la conversión, ¿ok? No hagan la lógica, solamente la vista. ¿Por qué? Porque quiero mostrar, a partir de aquí, cómo trabajamos con estilos, con temas y estilos en nuestra aplicación, pero además resolver esto implementando el patrón MVVM, ¿sí? Entonces, solamente crean la vista sin el funcionamiento, ¿sí? La vista boba. Ahí está. Bueno, ok. Tienen armada la aplicación, ¿sí? Cambiaron a modo project, ¿ok? La vista principal de la aplicación, la activity principal, la vista del activity main es el conversor de moneda que tienen como componentes, ¿sí? Fíjense, el contenedor es un constraint layout dentro del cual tienen el text view del título, el edit text en donde el usuario va a poner los grados centígrados, el botón y el text view donde va a mostrar el resultado. En modo código, lo que hice fue al primer text view lo puse en ancho, match parent, para que ocupe todo el ancho. Eso lo eligen ustedes. Alineación del texto centrada, ¿sí? Luego, en el edit text, lo que cambié es el alto, ¿sí? Le puse a 52 dp, porque el alto que me da por defecto me da error, me dice que no va a poder hacer tocar el usuario dentro del campo. El tipo de entrada de datos le puse number o decimal number, y le puse la propiedad hint, ¿sí? Le saqué el texto, este texto se lo puedo sacar, ¿sí? Que no quede el texto seteado, sino que quede como hint, que se borra automáticamente cuando el usuario escriba, ¿no? Luego el botón tiene el texto calcular, ¿ok? Y por último el text view de resultado, que tiene el texto sin datos, en donde también el text view de resultado tiene el ancho que ocupa, el ancho es el ancho del padre, ¿sí? Como vamos a acceder desde código después a estos componentes, puntualmente vamos a acceder desde código al edit text, ¿sí? Entonces lo voy a hacer acá desde propiedades, desde la vista diseño. A este le vamos a poner edit text grados C, lo voy a poner, o el nombre que ustedes quieran, el ID. Le estoy cambiando el ID. Fíjense, me paré en el componente, ¿ok? En ID lo cambié. Refactorizar para que haga todos los cambios automáticamente. El botón, calcular, que también lo voy a acceder desde código, le voy a cambiar el ID, le voy a poner a este botón pt calcular. ¿Sí? Enter, refactorizo, y luego también, de manera dinámica, voy a cambiar el texto que está en este text view. Al text view que dice sin datos. Entonces a este le voy a poner text view resultado. Perfecto. Me aseguré de ponerle ID a estos tres componentes que pretendo acceder desde código. ¿Ok? Genial. Bien. Cuando ustedes
generan un proyecto, por defecto, Android Studio le asigna un tema. ¿Sí? Por defecto le asigna un tema. Esperen que vamos a ejecutar. Algo que voy a cambiar es en app, source, main, Java, activity main. Voy a sacar esto del Edge to Edge, ¿sí? Y lo del View Compass. Ahí está. Perfecto. Ahí lo quité del medio. Para que no ocupe, no sea full screen. Ahí está. Genial. Va a estar en full screen. Ahí voy a reiniciar. Ahí se puede ver bien. Ahí no está full screen. Entonces, lo que ustedes pueden observar es lo siguiente. De acuerdo al tema que elige, ¿sí? Que les asigna, fíjense que pueden ver que el tema, los colores de tema, los colores primarios del tema, los pueden ver reflejados en la toolbar, ¿sí? La barra de herramientas que ustedes tienen aquí arriba, ¿sí? Y generalmente en los botones. ¿Estamos? Ahí ven los colores primarios elegidos. Bueno, pero ¿en dónde está el tema? ¿En dónde me figura a mí ese tema? Si yo voy al manifiesto de Android, ¿sí? Si voy al archivo manifiesto de Android, fíjense en lo siguiente. Yo puedo elegir un tema, ¿sí? Que sea padre de toda la aplicación, ¿sí? Entonces, el tema que está elegido aquí en el manifiesto, ¿sí? En Application, es el tema que él me genera para toda la aplicación, ¿ok? Yo después puedo aplicar un tema por cada vista, ¿sí? Yo podría decir, bueno, está bien, toda la aplicación tiene esto, pero en esta vista necesito ciertos aspectos, ciertas características, ciertos estilos que propone el tema padre, pero acá estos componentes necesito que se visualicen de otra manera, ¿sí? Entonces, yo puedo poner un tema para una vista en particular. E incluso, luego, dentro de una vista, puedo elegir un tema para un componente en particular, ¿sí? Para un componente en particular. Pero ¿en dónde están? ¿Dónde están los estilos para ese tema? Fíjense en Application, ¿sí? Dentro del Android Manifest, en Application tienen la propiedad tema, ¿sí? Y me dice que el tema elegido está dentro de un recurso style, ¿sí? Y se llama tem.conversor. A la pipetoa. Entonces, ¿cómo puedo acceder a ese archivo de recursos? Puedo directamente hacer control, clic, si ustedes tienen la tecla control presionada, y haciendo clic sobre el archivo del tema, fíjense que automáticamente me abre el archivo temas XML. Ese archivo temas XML está acá también. Dentro de recursos, dentro de Evalué, acá tienen temas XML. ¿Sí? ¿Pueden ir observando? Todo tema desciende o hereda de un tema padre. ¿Ok? Entonces, fíjense, dentro de este archivo XML, en la propiedad recursos, tienen como estilo, como nombre de estilo, tema conversor. ¿Sí? Ese tema conversor, ese tema base conversor, hereda de un tema que automáticamente me da Android Studio, ¿sí? En este caso, me da un tema oscuro, que es day-night, ¿sí? Día-noche, sin action bar. ¿Tá? Heredo de ese tema. Si yo, a ver, cambio acá el tema, punto dark, por ejemplo, ¿sí? Material dark, a ver si lo reconoce ese tema, yo estoy poniendo acá uno cualquiera al azar. Vamos a volver a ejecutar. ¿Sí? No hubo cambio.
A ver, está ejecutando nuevamente. Esperen. Ahí está en dark. Ahí está, fíjense, el tema oscuro, si dijo este tema, fíjense que el action bar, perdón, la toolbar es de un color más claro porque el contenido está en un color oscuro, ¿sí? Porque el contenido está en un tono oscuro. Tengo una serie de temas preestablecidos, ¿sí? En las librerías de Android, ¿sí? Yo voy a hacer control Z y voy a dejar el tema que tenía recién. Voy a guardar los cambios. Voy a pausar la grabación y voy a volver a ejecutar. Yo puedo partir de este tema. Por ahí no me interesa mucho el tema que está elegido porque lo voy a personalizar, ¿sí? Por ahí no me interesa mucho el tema elegido porque lo voy a personalizar. Fíjense que este tema, ¿sí? El tema que tiene mi manifiesto, fíjense, el Android Manifest me dice que el tema elegido es este, tem.conversor, ¿sí? Ese tem.conversor, ¿sí? Es este tema que hereda de este tema base, ¿sí? Que hereda de este tema base, ¿ok? Ahora, me dice, mira, vos podés personalizar ese tema base, si querés, cambiando, por ejemplo, ciertos ítems, como por ejemplo el color primario, el color secundario, los accents, ¿sí? ¿Y cómo haría eso? Bien, supongamos que nosotros queremos que el color primario sea naranja, por ejemplo. Queremos que el color primario sea naranja. Fíjense acá en la guía de ayuda que nos da, me dice, si vos querés cambiar el color primario, debes poner la propiedad. Y tenés que poner la etiqueta item, ¿sí? Dentro de style, ¿sí? La etiqueta item, ¿sí? La propiedad name y la propiedad que vas a cambiar, color primary, ¿sí? Y le asignás el color. El color, ¿sí? Conviene que lo tengas guardado en una propiedad, ¿sí? En un recurso color, con un nombre para identificar. Ah, ¿y en dónde están esos colores? Bueno, primero recordá esto, que si yo modifico esto, modifico el tema base, ¿sí? Si yo quiero hacer la modificación solamente a partir de acá, de tema conversor, que es el que está usando mi manifiesto, mi aplicación, podría no cerrar acá y acá poner los ítems, ¿sí? Si yo lo modifico en este nivel, en la línea 4, estoy modificando el tema base, ¿sí? Acá en este caso, exclusivamente para este tema. O sea, si yo hago la modificación tanto acá como acá arriba, se vería reflejado, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes entiendan como que no me dio directamente no me dio directamente para la aplicación el tema day-night, ¿sí? Me creó un tema, ¿sí? Me creó un tema llamado tema conversor que hereda de este tema base, que a su vez hereda de día-noche, ¿sí? De este tema de material day-night. Bien, bueno, pero ¿cómo hago para modificar? ¿Cómo hago para cambiar? Bueno, para poder cambiar, me dice, mira, lo conveniente es que vayas al archivo color XML, ¿sí? Siempre que ustedes hacen referencia a un recurso, por ejemplo, ven en el archivo XML, @style, @color, significa que hay un archivo XML con ese nombre, con las propiedades, ¿sí? Fíjense que acá tengo dentro de Value color, ¿sí? Si yo abro el XML de color, ¿está? Acá tengo ya dos colores básicos y voy a elegir, voy a crear un color, ¿sí? Vamos a poner color, name, y acá el nombre que yo quiera, ¿sí? Yo le voy a poner, para darme cuenta que este va a ser el color primario, primario, por ejemplo, ¿sí? Voy a pegar el hexadecimal, ahí leo el chat, ¿sí? Ahí se lo Fíjense pasaron, FF 5900. Ah, bien, perfecto. Bueno, si no, pongo cualquier hexa, ¿sí? Total, me abre la paleta de colores y puedo elegir qué gama de naranja quiero, ¿sí? Ahí está. Perfecto. Bueno, ¿y cómo modifico ahora el color primario? Guardemos los cambios de este archivo
que se guardan automáticamente. Vamos a ir a temas, ¿sí? Y en nuestro tema conversor, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a agregar un ítem de nombre, color. Fíjense que automáticamente les va sugiriendo, ¿ven? Color primary, pumba, ¿sí? Cierro, corchete acodado, y acá pongo la propiedad. Ah, y acá tengo que poner el color. ¿Y en dónde está el color? Está en el recurso color, ¿sí? Y le puse de nombre primario. Ahí está, ¿sí? Entonces, ahora mi tema va a tener como color primario, ¿sí? No el original, este lila. Va a tener como color primario naranja, ¿sí? Ejecuto nuevamente y vamos a probar. Ahí está. Ahí tenemos ahora nuestro color primario, ¿sí? Nuestro color primario. Si nosotros, fíjense, así yo puedo cambiar los colores primarios, los colores secundarios, ¿sí? Los accent. Los accent es el color que toman los componentes que son interactivos, ¿sí? Fíjense que acá, por defecto, el accent debe ser un color negro, ¿no? Porque mira, cuando me voy a este elemento interactivo, que es el edit text, ¿sí? Toma un color negro la línea, ¿sí? No tengo otro elemento interactivo más que el botón, pero si tuviese, por ejemplo, un switch, ¿sí? Si tuviese, por ejemplo, un checkbox, ¿tá? Esos componentes que son interactivos, que no son botones, aplicarían, cuando ustedes los activan, los hacen, ¿sí? Y así puedo cambiar todos los colores. Vamos a poner, por ejemplo, en colors, agregar un color más, ¿sí? Este color le vamos a poner de nombre secundario, y le vamos a poner como color secundario, lo vamos a poner rojo. No soy, ustedes tienen mejor gusto que yo, ¿tá? Vamos a poner azul, azul oscuro. ¿Puedo cambiar acá? Uno cualquiera, ahí me voy a este azul marino. Ahí está, un azul. Bueno, pero ¿qué me está faltando ahora? Porque he creado el color. ¿Y ahora qué me estaría faltando? Ponerlo como Claro. ítem en tem. Exactamente, en el tema ponerlo como ítem. Exactamente. Ítem, name. El ítem acá es color secondary. Pumba. Color secundario. ¿Sí? Color secundario. Ahora, también puedo elegir el color que quiero que quede sobre el primario. ¿Sí? El color secundario, que acá creo que no lo está usando, ¿sí? No se ve, no tengo color secundario, no lo aplica, es azul marino. Vamos a poner un color que actúe sobre el primario. A ver. Poner un color, name, más primario. ¿Sí? Color, Me faltó el igual, profe. El name. ¿sí? Y acá le vamos a poner, qué sé yo, cualquier color. Vamos a poner un verde. Yo estoy poniendo colores que sean fáciles de detectar y que yo pueda ver sin los anteojos. Ahí está. Un verde. Entonces, bien. En tema, acá tienen los distintos elementos que ustedes pueden afectar. Color on primary, sobre el primario. Pumba, acá, arroba, color, primario, más primario. Más primario. Guardo los cambios. Vuelvo a ejecutar.
Ahí está. Fíjense que el color que elijo, ¿sí? En la propiedad onPrimary, es el color que le va a dar a los textos. En este caso afecta a los botones, ¿sí? Y a los bordes de los botones. ¿Ah? Y a los bordes de los botones. Y la acción de clic, fíjense, se ve entre esos dos colores. Perfecto. ¿Qué estoy haciendo acá? Tomé un tema, ¿sí? Que está aplicando a toda mi aplicación, ¿sí? Y fui modificando distintos colores, distintas propiedades, ¿sí? Puedo modificar el color, puedo modificar el tipo de letra, ¿sí? La familia, de la tipografía, el estilo, ¿sí? Puedo ir modificando cada una de las cosas, ¿ok? A través de un tema. Este tema, que se llama conversor, está aplicando a toda la aplicación, ¿sí? Fíjense, como ese tema lo tiene la application en el manifiesto, todas las activities que ustedes crean van a aplicar ese tema, ¿ok? Ahora, exactamente, se propaga a todos los hijos de application. Y todos los hijos de application van a hacer todas las activities, ¿sí? Las vistas de todas las activities que ustedes crean. Ahora bien, puedo, si quiero, ¿sí? Poner un tema en particular para una vista. Es decir, yo, para un contenedor. A ver, para que se entienda. Yo cierro acá estos archivos XML, ¿sí? Y fíjense, yo voy a abrir la única vista que tengo en este caso, ¿no? Esta podría ser la vista de una segunda activity, ¿sí? Yo, para no crear otra activity, lo muestro acá, ¿no? Fíjense, esta vista tiene, voy a código, tiene un contenedor, ¿sí? Tiene un contenedor. Cuando yo hablo de vista, es como que digo, bueno, la vista tiene un text view que dice conversor, ¿sí? Es como que hago uso de manera, uso como sinónimos, ¿sí? De manera análoga a vista con contenedor, ¿sí? ¿Estamos? Pero el contenedor de esta vista es un constraint layout. Yo puedo aplicarle un tema, si quiero, a este constraint layout, ¿sí? Entonces, quiere decir que yo puedo crear mi propio tema. Perfecto. Ahora, ¿pero qué pasa, ¿sí? Con la prioridad? ¿Quién tiene prioridad? ¿El tema que está elegido como padre o el tema que le pongo a un elemento hijo? El tema que le pongo a un elemento hijo pisa lo que hereda del padre, ¿sí? Eso es importante. Entonces, yo podría crear mi propio tema. Voy a ir a tema, ¿sí? ¿Y cómo crearé un tema? ¿Y cómo está creado este? Style, el nombre del tema, ¿sí? Y generalmente, recuerden ustedes, los temas tienen que heredar de alguien, ¿no? Entonces, aquí podría crear en Style, ¿sí? Como dejar en veremos. El nombre que le voy a poner va a ser, puedo poner tem. Punto. Le voy a poner así, nombre. Esta es vista conversor. Entonces le voy a poner conversor. Ahí está. El nombre del tema es conversor, ¿sí? Ahora, parent, y le digo, mira, hereda del tema base conversor, ¿sí? O hereda de este hijo, de tem conversor. Ahora, lo que yo quiero hacer acá, en este hijo, es solamente cambiar el color, el onPrimary color, ¿sí? Entonces, en este hijo, ¿sí? Le voy a decir que el onPrimary color es el que yo puse como secundario. Ahí está. Es, por ejemplo. Yo les puedo poner estos nombres a los colores, que ustedes vean la practicidad, si conviene ponerle a los colores el nombre del ítem, de la propiedad que van a modificar, o ponerles directamente el nombre del color, azul, verde, rojo, amarillo, ¿sí? Entonces, es más fácil reutilizarlo y no casarlos con un elemento, ¿no? Entonces, toda la aplicación tiene el tema
el tema base, ¿no? En donde el color primario es naranja, ¿sí? Y solamente la activity es la que va a tener este color, este tema, ¿sí? Si nosotros ejecutamos, recompila, ejecuta. Ah, pero ¿qué me está faltando? ¿Qué me está faltando? Creé el tema, Hay que pero aplicarlo. nunca se lo di, nunca dije, che, esta vista tiene ese tema, ¿sí? Esta vista tiene ese tema. ¿Cómo puedo aplicarlo? Puedo ir acá, al Constraint Layout, ¿vieron? Donde tienen las propiedades ID, ¿sí? Ancho, alto, y agregar la propiedad tema, o puedo hacerlo en modo diseño, ¿sí? En modo diseño busco la propiedad tema y lo asigno, ¿sí? Vamos a hacerlo acá, a ver si por código podemos. Tema, y el tema que nosotros vamos a elegir es el que está es un estilo, recurso estilo, conversor. Ahí está. Fíjense que el identificador de los temas y estilos es @style, ¿sí? ¿Y en dónde encuentro esto? Lo encuentro dentro de Values, dentro de la carpeta temas XML. Vamos a parar la aplicación. Volvemos a ejecutar. Imagínense que yo puedo llevar esto a un nivel de detalle impresionante, ¿sí? Solamente que sí, son muchas líneas de código y muchas cosas que modificar, pero entendiendo qué es lo que quieren hacer, ¿sí? Habiendo hecho previamente un prototipo de la vista que ustedes necesitan, después van relativamente rápido, ¿no? Fíjense que el tema base sigue siendo el de la aplicación, ¿sí? Pero en esta vista, ¿sí? Para esta vista, por ejemplo, me doy cuenta que lo único que cambia es el color, el onPrimary color, en donde afecta al botón, ¿ven? El onPrimary color es el color que tienen los botones, el texto de los botones y el efecto, se ve el efecto mezcla con la acción de clic, o cuando ustedes pasan sobre el botón. Sí, Ezequiel. Sí, profe. Me pasa que no sé si es una cuestión de configuración de mi celu o qué es, pero ponga el tema que ponga, en lo que es los colores en sí, me aparece en negro. O sea, pongo día, pongo celeste, pongo cualquier cosa y aparece en negro todo. Lo que sí cambia es el color de los botones, pero incluso la barra de herramientas aparece siempre en oscuro. Es una cuestión de la configuración de mi celular, ¿no? O es algo que no estoy haciendo bien. Pues no logro Puede que cambie el suceder, color. puede suceder que vos en tu celu podés elegir un tema también, ¿no? Te deja Sí, elegir un sí, tema, ¿sí? Entonces, puede suceder que en puede tu ser más dispositivo oscuro. tenés el tema, has elegido un tema claro, ¿sí? Y este es, creo que esencialmente, bueno, debería ser, es claro, este tema es claro. O en tu dispositivo tenés un tema oscuro, ¿sí? Y fuerza cambiando eso al tema claro. Vos Al revés, tenés, yo tengo tema oscuro. Yo siempre lo pongo en modo oscuro el celular. por eso en el teléfono Entonces, tenés oscuro sí, por predisposición, ¿no? claro, claro. Y cada vez Como que que abro las aplicaciones, predomina, predomina el tema que exacto, vos ponés, ¿sí? Predomina el tema que vos ponés sobre el que te elige la aplicación. ¿Estamos? Pero claro. vos podrías, ¿sí? Podrías, por ejemplo, trabajar acá vos tenés tema oscuro en tu aplicación, ¿sí? Podrías trabajar sobre un tema dark, oscuro, directamente, ¿sí? Y hacer Sí. las modificaciones a partir de allí para ver si te lo toman. Bueno, después voy a probarlo entonces, porque no hay caso. Lo único que sí cambió fue el botón. El botón cambió de color, es más, me quedó como en un violetita la letra de Ahí, el calcular. texto del botón, Pero, fíjate que el texto del botón lo cambió la propiedad de esta, on primary color, color on primary. sí, Ese me cambió el texto del botón, el color del texto. Pero pero vamos, después el resto de la vista siempre me pareció en oscuro. Incluso las claro, veces anteriores que he corrido. está bien, porque yo en mi teléfono tengo tema claro elegido. O sea, no tengo Claro. tema, dejo que el tema lo elija la aplicación. Está ¿Sí? bien. Gracias, ¿Estamos? profe. Entonces,
así que estamos corroborando que así como yo tengo elegido un tema para toda la aplicación, pero puedo tener un tema particular para una determinada vista, y ese tema particular es el que predomina sobre el tema base, digamos. Y a su vez, el usuario puede tener su tema elegido, ¿sí? Entonces, como que va a forzar a que la aplicación se muestre de esa manera. Bien, vale. Ahí Valentina lo cambió a tema claro y dice, bueno, ahí sí entra en efecto esto, ¿sí? Tengo la posibilidad también, esto después indagan, porque esto es todo un tema, el de diseño, de que automáticamente, o sea, tener predefinido dos temas, dos estilos, uno para tema oscuro y otro para tema claro, de manera tal que cuando el usuario cambie, ¿sí? Dinámicamente cambia el tema. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, así como puedo poner un tema para toda la aplicación, un tema para una determinada vista, yo puedo poner un tema para un determinado componente, ¿sí? Puedo aplicar un tema para un determinado componente. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a poner, fíjense, vamos a cambiar el accent del editext, ¿sí? Fíjense que acá por defecto este editext es negro, pero quiero que para ese editext podría llegar a tener más editext en mi vista, ¿no? Pero puede suceder que algunos editext necesitan que aparezcan de un color determinado o con un estilo o con una apariencia determinada. ¿Mm? Entonces, podríamos crear un estilo, ¿sí? El nombre de estilo, bueno, supongamos, yo le voy a poner un nombre que por ahí no, para editext. Ahí está, no muy creativo el nombre. Ahí, para editext. Voy a poner así, directamente. Ahora, en este estilo, lo que quiero cambiar del editext es, después chequen el resto de las propiedades, ¿sí? Después ustedes chequen el resto de las propiedades. Le voy a cambiar el color accent, ¿sí? Y el color accent va a ser, vamos a crear un color. Vamos a ir a color. Okay. Sí. Ahí vamos a crearnos un color. Accent. Y este color es rosa. Bueno, para que también resalte. Me voy a mi hoja de temas, ¿sí? Entonces, el color de accent es para, que se lo voy a poner a ese editext, es @color, y es accent. Así le puse el color, ¿sí? Que es, fíjate que acá me dice rosa. Y a ver si puedo, item, text size, y acá se lo voy a poner lo voy a exagerar aquello, 20 SP, ¿sí? 20 SP. Ahí le cambié. Después paso ahí al archivo de este XML. Yo quiero a este editext cambiarle solamente a este tema que afecta el color del accent y el tamaño de la fuente. ¿Ok? Entonces, para cambiarlo, obviamente, una vez que tengo el tema, puedo ir al XML, busco el componente al que le quiero poner el tema, ¿sí? Al editext, y puedo poner la propiedad tema, ¿sí? O sea que la propiedad tema se la puedo aplicar a toda la aplicación, a una vista en particular, a un contenedor en particular o a un componente en particular, ¿sí? A este le vamos a aplicar el estilo para editext, ¿sí? Para editext. Vuelvo a ejecutar. Sí,
Yo a propósito no puse que hereda de nadie. Vamos a ver si me lo toma. ¿Ah? Fíjate acá. En este caso, yo es como que fíjate que inclusive el color de, me cambió el hint, perdón, me cambió el accent. Fíjense que cuando está activo el edit text, hoy era de color negro por defecto, ahora es de color rosa. Y el tamaño de la fuente, ¿sí? Es más grande, ¿no? El tamaño de la fuente es de, creo que le puse 20 SP, ¿sí? 20 SP. Yo podría, ¿sí? Decirle, bueno, mira, para este edit text que herede todo lo demás, todas las otras características para los edit text del tema base. O podría decirle, mira, quiero que heredes, ¿sí? Quiero que heredes todas las características de un determinado widget, ¿sí? En este caso de un edit text, ¿sí? Que herede solamente de un determinado edit text. Podría ponerle eso directamente. O sea que yo acá podría decirle que herede @android barra style barra widget, ¿sí? Y quiero que herede del widget edit text. Acá está en minúscula. Widget edit text. ¿Sí? A ver si lo toma. Android, dos puntos. Style. Ahí está. ¿Sí? Yo le digo, mira, el estilo que tenés elegido por defecto para todos los edit text, ¿sí? Yo tomo todo lo que tiene, pero solamente quiero que cambies, ¿sí? Por ejemplo, el tamaño de la fuente y el color accent. Y me quedo con el tipo de fuente por defecto, con el estilo de letra por defecto, ¿sí? Me quedo con todo lo demás, pero solamente piso esas propiedades, ¿sí? Podría hacerlo así, también si quisiera. ¿Ah? O heredar del tema base o heredar pura y exclusivamente de ese componente. ¿Ok? Pura y exclusivamente de ese componente. Bien. Algo más que puedo hacer, ¿sí? Es, bueno, ahí vamos a seguir, pero vamos a hacer algo que quería agregar es lo siguiente. Ahora, yo puedo, como bien dije, hasta aquí, aplicar un tema padre, un tema para una vista, un tema para un componente, o puedo aplicar un estilo directamente al componente, ¿sí? El estilo es lo que están acostumbrados a hacer ustedes. Si ustedes dicen, bueno, mira, yo necesito en este botón, ¿sí? No sé, que el color de la fuente no sea azul, sea rojo, ¿sí? Bueno, peor que el otro color. Pero si yo quiero cambiar el color acá, a este botón, ¿sí? Directamente, ¿qué puedo hacer? Irme a la vista esta, buscar el botón, ¿sí? Y cambiarle la propiedad acá, ¿sí? Cambiarle la propiedad acá. Yo podría poner background color, background, y acá ponerle color. Bueno, voy a usar uno de los que ya tengo creados, el de láser. Vamos a poner el rosa, ¿sí? Por ejemplo. ¿Está? Yo puedo tranquilamente en línea cambiar, ¿sí? Entonces, este estilo, ya para este componente, pisa el tema, ¿sí? Este componente podría haber tenido un tema, pero acá lo que yo puse acá en estilo pisa el tema heredado para ese componente, ¿no? Si volvemos a ejecutar, ¿sí? Ahí están poniendo un estilo ya en línea, digamos. No me lo cambio. Debería habérmelo permitido. Ah, porque yo quería cambiar el color de fondo del botón. No, y no es esa la propiedad. Cambiar el color del texto, ¿ven? A rosa.
¿Sí? ¿Lo pisa? Debería haberlo pisado. Ahí está. Ahí cambié el color del texto. Bueno, acá en este caso, ¿sí? Le cambiamos al botón, decidimos cambiarle el color del texto. ¿Sí? El color de texto heredado era el que sugería el color on primary, ¿sí? Que era un color azul. Bueno, lo que hicimos fue cambiarle el color al texto a través de un estilo, directamente al componente, por un color rosa. ¿Sí? Propiedad text color lo cambiamos por un color rosa. Entonces, una vez que se ejecutó, predominó este color. ¿Sí? Algo que también puedo hacer es, por ejemplo, podría interesarme a los botones cambiarles la forma. Es decir, hacer que un botón adopte una determinada forma, ¿sí? De un rectángulo, como en este caso, con esquinas ovaladas, que tenga forma de círculo o de cualquier figura que ustedes pueden crear. ¿Sí? Ustedes pueden crear utilizando XML, por ejemplo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí les muestro. La idea ahora es crear una figura, ¿sí? Crear un recurso de tipo draguable, que va a ser una figura, ¿sí? Y queremos que el botón adopte esa figura, ¿sí? Ya tiene un rectángulo con esquinas redondeadas, vamos a hacer por ahí lo mismo, o por ahí lo podemos cambiar a alguna forma exagerada, y después ustedes pueden investigar a partir de allí cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo creo un nuevo recurso de tipo draguable? O un recurso, ya sea layout, ¿sí? O el que fuere. En este caso va a ser un recurso de tipo draguable. Lo que vamos a hacer es clic secundario en la carpeta draguable, new, y vamos a elegir draguable resource file. ¿Sí? Nos pide que le demos un nombre al archivo. Le podemos poner BT figura, o figura BT, figura de botón, o el nombre que ustedes quieran. ¿Sí? Lo importante es que nuestro root, es decir, nuestra raíz, nuestro tipo de elemento que vamos a crear es una figura. Entonces va a ser un shape, ¿sí? Una figura voy a crear. ¿Sí? Voy a crear una figura. Ok. Y me generó automáticamente el XML para una figura. ¿Ok? Bueno, vamos a ponerle algunas propiedades a esta figura. A esta figura le vamos a poner, por ejemplo, un color. ¿Sí? Vamos a elegir la propiedad solid, ¿sí? Es una figura sólida, con color, y acá le vamos a poner un color. Puedo elegir alguno de los que ya tengo creados, ¿sí? O directamente puedo dejar esto acá en veremos, me voy a colors, me creo un color, ¿sí? El nombre del color va a ser color botón. Ahí deciden ustedes qué color queda mejor, ¿sí? Yo voy a dar este rosa, lo voy a mandar acá, y le vamos a poner, que si yo voy a elegir un lila, no sé, color que ustedes quieran, ¿sí? Eligen un color. Ahí me creo un color, color botón. Vuelvo al shape y le digo que el color entonces es el que está en color y se llama color botón. ¿Sí? Cierro la propiedad solid. Ese es el color de fondo de mi botón. ¿Sí? Puedo cerrar así o puedo directamente, acá cierro corchete, barra, cierro corchete al cuadrado. Entonces ahí terminó la propiedad solid. Fíjense que acá, a la derecha, me va mostrando la figura. ¿Sí? Si yo elijo solid, me crea un cuadrado. ¿Sí? La figura es un rectángulo, un cuadrado, mejor dicho. Puedo trabajar ahora con la propiedad corners. ¿Sí? Corners. En corner, puedo cambiar cada uno de los corners o puedo, en general, los 4 corners. ¿Sí? Y puedo poner ahí la medida del corner radius. Acá le vamos a poner, por ejemplo, fíjense, vamos a ir cambiando, vamos a poner 50 dp. A ver, cierro la propiedad. Corner. Fíjense que con esa propiedad 50 dp, apenas los bordes
se hacen redondeados, ¿no? ¿Qué pasa si pongo 500 de P? Bueno, ahí tiene ya forma circular, ¿sí? ¿Qué pasa si pongo 100 de P? A medida que sea más grande el número, ¿sí?, más forma de círculo va adoptando. ¿Ok? Así como elegí este tipo de figura, ustedes pueden cambiar y elegir la figura que quieran, ¿no? Y probar. Vamos a poner entonces creo que 300 de P ya sería círculo, círculo. Ahí está. Perfecto. Ahí me quedó creada ya mi figura. Ahí yo les paso el código si quieren por acá, para que ustedes lo tengan. Ahora, bueno, yo quiero aplicarle, ¿sí?, esa forma a mi botón. ¿Cómo le aplico esa forma al botón? Me voy al botón, está en la vista Activity Main XML, busco el componente botón, ¿sí? Y acá sí le vamos a poner background. Y el background de este botón no va a ser un color, sino que va a ser una figura que se llama, que está en el recurso drawable, y se llama BT figura en mi caso, ¿sí? Guardo los cambios, creo que se guardan automáticamente, vuelvo a repetir. Si ejecuto, el botón debería adoptar esa forma. Puede crear cualquier cosa. No tomo esa forma. A ver, puede que haya un tema que lo esté afectando. ¿Sí? A ver, para esta vista, le voy a sacar el tema que tiene. Voy a sacar el tema, debería haberlo tomado, pero no sé, algo pasa. Le voy a sacar el tema que tiene el constraint layout. A ver. Es duro de roer. Vean. Bien. Antes de comenzar con nuestra aplicación, vamos a activar lo del view binding, ¿no? O sea, vamos a ir a nuestro archivo de Gradle y vamos a pedir que active las características del view binding. Feature. View binding. True. Sincronizo. Y ahí está. Perfecto. Bueno. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción y si llegamos lo completamos. Lo de View Model. ¿Sí? Entonces. Bien. El patrón de arquitectura que nosotros vamos a utilizar es el patrón MVVM, que es una especie de modelo vista controlador. ¿Sí? Es una especie de modelo vista controlador. Nosotros, en el modelo vista controlador, modelo MVC, tenemos por un lado la vista, por un lado el control y por otro lado el modelo. ¿Sí? Y es un patrón, ¿sí?, tanto de arquitectura como de diseño que ustedes están acostumbrados a trabajar. ¿Sí? Es un patrón, el MVC, tanto de arquitectura como de diseño. De arquitectura, porque determina en dónde se ubican cada componente. ¿Sí? En dónde tiene que estar el modelo, en dónde va el control, ¿sí?, y en dónde van la vista. Y es de diseño porque ustedes identifican las clases que tienen esas responsabilidades y las agrupan, ¿sí?, de acuerdo a esas responsabilidades. Bueno, aquí es como que este patrón resume, por un lado, la vista y el control, ¿sí? En realidad el patrón MVVM significa modelo, vista y view model, ¿sí? Hay el modelo de datos, está la vista por otro lado, y hay un componente intermedio que es el view model. El view model vendría a ser como el controlador, ¿sí? Nuestro view model vendría a ser como el controlador.
el modelo sigue siendo el modelo de datos, ¿sí? El modelo sigue siendo nuestro modelo de datos. En nuestra activity, en nuestra aplicación, ¿sí? Sabemos que tenemos a las vistas en un archivo XML. Y asociado a esa vista, generalmente tienen una activity. Ya van a ver que, además de una activity, puede haber otro tipo de clase Java asociada a una vista, ¿no? No solamente una activity. Vamos a tomar lo más clásico, una activity. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de vista, decimos, bueno, mira, para nosotros la vista es todo esto, de acá en más. El XML en sí, que es el que tiene el contenedor con los componentes visuales, y la activity que está vinculada a esa vista. Para nosotros, esta va a ser la vista. ¿Sí? Ah, entonces, si esa es la vista, nos está faltando el control. ¿Sí? Bueno, el control lo vamos a hacer, o lo vamos a llamar acá, View Model. ¿Sí? Modelo de la vista. Bien. ¿Cuál es la idea de nuestro modelo MVVM? Es que desde el View Model vos atiendas las peticiones que vienen desde la vista, accedas al modelo de datos, hagas los procesos que necesites hacer y los devuelvas de alguna manera a la vista. ¿Sí? En nuestro caso, esta vista tiene un edit text en donde el usuario va a poner una medida en grados centígrados. ¿Sí? Y la idea es que cuando haga clic en un botón calcular, convierta esos grados centígrados a grados Fahrenheit y los muestre en la vista. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que a la acción de hacer el cálculo, ¿sí? Para devolverlo a la vista, para mostrarlo, lo vamos a hacer en el ViewModel. ¿Sí? Es decir, que nuestro ViewModel va a tener que tener una función que sea capaz de hacer el cálculo. ¿Qué cálculo? Y el de convertir, de alguna manera, esos grados centígrados a grados Fahrenheit. ¿Sí? Perfecto hasta ahí. Entonces, quiere decir que para que eso suceda, para que desde nuestra activity podamos en algún momento acceder al ViewModel para que haga ese cálculo, tenemos que tener en nuestra activity una referencia al ViewModel, para que a través de esa referencia podamos invocar el método hacer cálculo. ¿Sí? Ahora bien, una vez que se ejecute el método hacer cálculo y obtengan la conversión a grado Fahrenheit, el ViewModel debería ser capaz, de alguna manera, de avisar a la vista, ¿sí?, que ese resultado ya está para que lo pueda mostrar. ¿Sí? Para que eso suceda, tenemos distintas clases Java que nos van a permitir hacer eso. Por un lado, desde el lado del ViewModel, vamos a necesitar un tipo de objeto, ese que va a guardar el dato, que va a mutar y que pretendo mostrar en la vista. Es decir, desde el lado del ViewModel, yo voy a necesitar un tipo de objeto mutable, ¿sí? Acá puse mutable, que va a guardar el dato que yo pretendo mostrar en la vista. Ese mutable que yo voy a crear, ¿sí? Yo puedo crear un mutable de distinto tipo. Es decir, evidentemente, el método de hacer cálculo, el resultado que me va a dar es un número, ¿sí? Y va a ser un número real, un número de punto de coma flotante, ¿sí? Entonces, yo debería crear un mutable de tipo doble. Si el método que va a hacer la tarea en el ViewModel me va a devolver un string, por ejemplo una cadena, bueno, crearía un mutable de tipo cadena. Si el método que tengo en el ViewModel se va a conectar a la base de datos y me va a traer una lista de clientes, bueno, el mutable va a ser una lista, list podría ser, de tipo cliente, ¿sí? De una clase entidad tipo cliente que previamente voy a tener que tener creada en mi proyecto. ¿Ok? Entonces, desde el lado del ViewModel, yo necesitaría crear un mutable para poder guardar
el resultado del método hacer cálculo. Ah, o sea que el método hacer cálculo no es una función. Es decir, no es algo que yo llamo desde la vista y esto me retorna algo que yo en la activity lo puedo usar. No, exactamente. Los métodos que hacen la tarea en el ViewModel son procedimientos, es decir, son de tipo void, no son funciones. Si ese método hace algún cálculo o obtiene algún dato que vos necesitas mostrar a la vista, tiene que entregarlo a ese dato, a ese mutable. Ah, bien, bien, perfecto. Bueno, y ahora, ¿cómo se entera la vista que hay un dato del lado del ViewModel que puede mutar y que necesita mostrarlo cuando mute? Bueno, desde el lado de la activity, ustedes van a tener, ¿sí? Así como desde el lado del ViewModel, tienen un objeto de tipo mutable, donde van a poner el dato, donde pretenden guardar el dato que va a cambiar. Desde el lado de la activity, ustedes tienen que tener un observador, ¿sí? Desde el lado de la activity va a haber un observer. Ese observador va a estar permanentemente chequeando, el estado de los mutables que hay en el ViewModel. Si hay algún cambio, ¿sí? Si hay algún cambio, ese observador le avisa a la vista, ¿sí? Va a tener como tarea avisarle a la vista y mostrar ese cambio en algún componente que tenga la vista para ese fin, ¿sí? Es decir, que un observer es un callback, es decir, es una rutina que se va a ejecutar en un segundo plano, cuya tarea va a ser la de no interrumpir a la activity en su actividad normal, sino que solamente va a interrumpir en el caso de que haya un cambio desde el lado del ViewModel. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque ustedes recuerden que una activity no siempre está activa, ¿sí? Es muy común que esa activity que ustedes estén usando de una manera muy frecuente cambie de estado activo a estado pausado, ¿sí? Entonces ustedes necesitan de alguna manera resguardar esos datos, ¿sí? ¿Estamos? Ustedes necesitan de alguna manera acá en este caso el ViewModel lo único que va a hacer es un cálculo, ¿no? Pero este método, hacer cálculo, este método que tengo en el ViewModel, podría tranquilamente hacer una tarea asíncrona. Es decir, ir a una base de datos, o sea, la tarea podría ser tranquilamente asíncrona. O sea, la tarea del hacer cálculo es asíncrono. ¿Qué significa? Que cuando en la activity el usuario haga clic en el botón calcular y se invoque el método de hacer cálculo, la activity no va a estar esperando a que el método de hacer cálculo haga el cálculo y les guarde el resultado. La activity sigue trabajando, ¿sí? Entonces, ese método de hacer cálculo, cuando tenga el resultado, se lo va a pasar al mutable y desde el lado de la activity, el observer, ¿sí? Cuando tenga el resultado, lo va a mostrar, ¿sí? Pero lo va a mostrar cuando la activity esté disponible, porque podría llegar a suceder que el ViewModel hizo la tarea, obtuvo el resultado, ¿sí? El observer lo recoge el resultado, pero podría suceder que la activity en ese momento está inactiva, ¿sí? O está en un segundo plano, está totalmente pausada. Entonces, si intentase mostrar el resultado en una vista que no está activa, la aplicación se cerraría, daría una excepción, ¿sí? Entonces, esta arquitectura del ViewModel tiene un conocimiento de todo el ciclo de vida de la activity, ¿sí? Por lo tanto, el observer va a ser capaz de, cuando el ViewModel obtenga el resultado, demostrarlo cuando sea conveniente, ¿sí? Por más que mi activity esté pausada, el observer ya tiene el resultado, cuando la activity esté activa, ¡pum!, lo actualiza, ¿sí? Recuerden que esta tarea, las tareas, las funciones que ustedes tienen en el ViewModel, que son las que van a hacer las tareas, son asíncronas, ¿sí? Son tareas totalmente asíncronas. Pueden ser, como en este caso, un simple cálculo, o podría ser la llamada a un endpoint de un API, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Pero entonces, ¿cómo comienzo a trabajar con esto? Bueno, lo primero que vamos a trabajar es lo siguiente. Nosotros sabemos que nuestra activity tiene que dar solución al cálculo de conversión entre grados.
Celsius y grado Fahrenheit, ¿sí? Sabemos que tiene que hacer esto. Entonces sabemos que podemos crear ya nuestro view model que tenga este método, hacer cálculo, para que haga esa conversión. Ahora la pregunta es, cuando la activity llame al método hacer cálculo, ¿el método hacer cálculo necesitaría algún dato para poder hacer la conversión? Es muy obvia la Y pregunta, los pero bueno, datos, sí, necesitaría los datos, ¿sí? tal cual. Entonces, si la activity necesita enviar algún dato al viewModel, algún método, alguna función del viewModel para hacer la tarea, envía el dato, pero no envía el componente. O sea, yo no le voy a enviar al método hacer algo todo este dtext, ¿sí? Lo que le voy a enviar es el número que está guardado en ese dtext. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Por qué? Porque el viewModel desconoce totalmente a la activity, desconoce totalmente a qué activity está vinculada. Fíjense que es la activity la que tiene referencia al viewModel, pero no es el viewModel el que tiene referencia de la activity. El viewModel, ¿sí? A lo sumo puede recibir de la activity datos, pero no referencia de la activity en sí o de algún componente gráfico de la activity. ¿Estamos? Entonces, sí, el método de hacer cálculo necesitaría como dato los grados Celsius, ¿no? Profe, de esa Necesitaría manera es reutilizable, ¿no? O de sea, esa yo puedo manera usar ese biomodel para en otra otro vista, lado. sí. ¿Mm? Ah, Los bien, grados bien, bien. tienen un valor doble, ¿sí? No sé cómo lo manejaron ustedes al campo, pero bueno, por acá vamos a suponer que le paso el valor doble. Bueno, ¿cómo empiezo a trabajar con esto? Para empezar a trabajar con esto, vamos a ir a nuestro proyecto, vamos a ir al paquete en donde tenemos nuestra aplicación, ¿sí? En donde tenemos nuestra única clase Java, que es el main activity, y vamos a crear nuestra clase. Vamos a hacer clic secundario, new, Java class. El nombre de esta clase, ¿sí? Como va a ser el viewModel de main activity, le vamos a poner main activity demo, ¿sí? Por ejemplo, viewModel. O activity main viewModel, ustedes quieran poner. Importante que le pongan sufijo viewModel. Podrían ponerle el nombre que quieren, ¿no? Pero bueno, después, cuando tengan ya un volumen grande de vistas con sus respectivos viewModel, es decir, que por cada vista la buena práctica es su viewModel, y voy a decir, pero ¿no era reutilizable? Sí, pero no habíamos dicho que una activity tiene una única tarea. Entonces, generalmente, es muy raro el caso que se te dé de que tengas un mismo viewModel para distintas activities. Puede ser, pero no es tan común. ¿Estamos? Ahora, para que se reconozca esta clase como viewModel, ¿sí? Tiene que extender de Android viewModel, ¿sí? Es importantísimo que esta clase extienda de Android viewModel. Cuando extiende de Android viewModel, nos va a exigir, fíjense que acá aparece la lamparita, de que esta clase tenga un constructor, ¿sí? De que tenga un constructor que reciba la referencia de en qué aplicación se está ejecutando. Entonces le digo, crea constructor. Y fíjense que automáticamente me crea el constructor. ¿Sí? Automáticamente me crea el constructor. Perfecto. Ahora, si volvemos nosotros a nuestro esquema, a nuestro dibujito, el viewModel, ¿sí? Ya lo tenemos construido. Ahora lo que nos faltaría decirle es que vamos a tener de este lado un mutable para guardar el resultado de la conversión. ¿Sí? Ah, bien. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a poner eso como atributo. Tipo privado, de tipo mutable. Fíjense que estoy usando clases, ¿sí? Que me provee el SDK de Android para poder crear toda esta estructura del viewModel, ¿sí? Mutable LiData, corchetes de parametrización y el tipo de dato que va a ser el tipo de dato mutable, ¿sí? Como el resultado va a ser un tipo de dato doble, pongo doble. Si ustedes
manejaron a los inputs como number de tipo entero, bueno, pueden ser integers, ¿sí? Bueno, directamente. Y acá el nombre de la variable, ¿sí? Bueno, acá voy a guardar el resultado de los grados, ¿no? De los grados Fahrenheit. Entonces yo le podría poner a la variable de nombre mutable grados Fahrenheit. ¿Sí? O el nombre que ustedes quieran. Le pongo mutable, ¿sí? Para que entiendan que esta no es una variable común y corriente, ¿sí? Sino que es una variable que va a guardar un estado que voy a poder observar desde la vista, ¿sí? Ahora bien, esta variable no está inicializada, ¿ok? Esta variable no está inicializada. Para que se inicialice, vamos a crearnos un método get, ¿sí? ¿Por qué necesito hacerla pública a esta variable? Necesito hacerla pública porque yo voy a querer, desde el lado de la activity, acceder a esta variable para observarla. Entonces, respetando el encapsulamiento, la pongo privada y para que sea No, pública porque me si creo un fuera método get. privada no accedería. Claro. Entonces acá vamos a hacer un método get. El get debería devolver un mutable LiData, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a devolver el tipo más genérico, que es un LiData. ¿De qué tipo? Doble. ¿Cómo se llama el método? Doble. ¿Cómo se llama el método? Y es un método get. ¿Para qué atributo? Para mutable, el nombre del atributo, grado F. ¿Sí? Es un get, no recibe nada por parámetro. Ahora, ¿qué va a hacer este método? Y mira, este método yo quiero que no solamente retorne esta variable, el estado de esta variable, sino quiero que también la inicialice, ¿sí? Es una forma de hacerlo. Che, pero no puedo poner acá en el constructor que ya de entrada la inicialice, ¿sí? ¿No podría acá poner mutable LiData igual a new, crearlo acá? Sí, podrías hacerlo en el constructor. ¿Mm? Pero al hacerlo en el método get, me aseguro que solamente se instancie, ¿sí? Cuando la necesito, cuando se ejecute el observador. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a decir que si la referencia de mutable grado, ¿sí? Es nula, si está en nulo, la voy a crear. Y voy a decir, mutable grados es igual a new, mutable LiData, y ahí la instancio, ¿sí? Pero como este es un get, me aseguro de retornar mutable grado. Es decir, que se instancia solamente, esta variable se va a instanciar solamente cuando invoquen el método get, ¿sí? Si yo lo invoco a ese método más de una vez desde el lado de la activity, porque puede suceder, ¿y cuándo lo voy a invocar más de una vez del lado de la activity? Y si yo puse el observer, por ejemplo, en el onResume, cada vez que se ejecute el onResume, va a invocar el método get, por ejemplo, ¿sí? Y si ya lo hice una vez, no lo va a volver a instanciar. ¿Estamos? Depende de donde yo invoque en la activity el método get, ¿sí? Entonces, para prever eso, digo, bueno, que lo cree una sola vez. Ahora bien, perfecto, cumplí con una parte. En realidad lo único que cumplí es con crear mi clase, que es un viewModel, ¿sí? En tener una variable mutable y que sea visible desde afuera. Ahora lo que tengo que hacer es el método hacer cálculo, ¿sí? Ahora tengo que hacer el método hacer cálculo. Bueno, este método que pretendo sea invocado desde la activity no es una función. Recuerden que los métodos que van a hacer la tarea y que pretendo esos datos se muestren en la activity no son funciones, ¿sí? Si ustedes hacen esto, public, doble, hacer cálculo, eso está mal, ¿sí? Directamente se da por desaprobado el viewModel y toda la aplicación, ¿está? 0. Bien. Entonces, este método va a tener por tarea hacer el cálculo. No devuelve nada, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se le va a ingeniar este método para avisarle al mutable que ya tiene el dato, y después vamos a ver desde el lado de la activity cómo lo recuperamos, ¿sí? Este hacer cálculo, dijimos, va a recibir un doble, que son los grados centígrados, ¿no? Entonces, voy a crearme una variable local, no sé, resultado, le voy a poner un nombre, y hago la conversión. ¿Cómo sería la conversión de grados
centígrados a grados Fahrenheit. A los grados centígrados, yo ni me acuerdo, pero bueno, no sé, ¿googlearon alguno de ustedes? No, hay que fijarse. El cálculo, hay que reemplazar el cero. Los grados centígrados por 9/5. Exactamente. Sí, profe. 9/5. Todo Entre eso, paréntesis grados C por 9 quintos, porque porque hay que todo sumarle eso 32. le sumo 32. Perfecto. Línea. Bien. Bueno, ahí ya tiene el resultado. Cuando se ejecute esta línea, va a estar el resultado. Pero, ¿cómo hago para que después la vista lo pueda aprovechar? Lo que voy a hacer es seteárselo a este mutable, ¿sí? ¿Cómo hago? A nuestro mutable, grado Fahrenheit, set value, y le paso el resultado. Perfecto. Hasta ahí ya tengo todo armado el viewModel. Tengo el método que hace la tarea, ¿sí? Tengo el mutable, que es el que va a informar el resultado de la tarea, perfecto, y tengo el get a través del cual se va a poder acceder desde la vista al mutable ese. ¿Vamos hasta ahí? Ahí yo pauso acá el video. Bueno, ya tengo creado el viewModel. Fíjense que pude crear el viewModel sabiendo cuál es la tarea que tiene la activity, ¿sí? Y qué dato es el que yo necesito se refresque en activity. Ahora lo que tengo que hacer es, desde la activity, hacer todo, ¿no? La activity, ¿qué responsabilidad va a tener? Y va a tener que escuchar el evento de clic del botón calcular. ¿Y qué va a tener que suceder cuando el usuario haga clic en el botón calcular? ¿Qué va a tener que hacer ahora la activity? Llamar al método Del hacer viewModel, cálculo. claro, va a tener que llamar del viewModel al método hacer cálculo, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es lo que va a tener que suceder. Pero tengo un pequeño problema, ¿sí? Tengo un pequeño problema. A ver, ¿cómo programaría para poder acceder al botón? ¿Qué tengo que hacer primero? Poner el view un... binding. El viewBinding, ¿no? View ¿Se acuerdan binding. que lo conveniente era tener una variable privada de tipo, bueno, acá me lo genera Main activity view mode, activity main binding. ahí. Esto nada que ver con el viewModel, ¿sí? Esto nada Sí, que ver sí. con el... En el onCreate me aseguro de binding igual a, ¿y acá cómo era? Activity main binding, punto inflate, get layout Invoco el método inflate. getLayout. Perfecto. Bien, y ya que estoy en el baile, acá le digo que envío, Binding get root. ¿no? Get. Perfecto, está ahí. Ok. Bueno, ahora, ¿cómo le pondría el listener al botón? Habías dicho que había que poner binding punto botón, ¿cómo se llama? Creo que Botón usted... calcular, vete calcular, Claro. punto set on click listener, creo que se llama, sí. Y Ajá. ahí crear un nuevo listener, un nuevo click, digo. Bien, perfecto. Entonces, acá la idea... Estamos, profe. Sí, están reafilados. Entonces, la idea acá es en el onClick, como bien decían ustedes, necesito llamar del viewModel al método de hacer cálculo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Pero ¿qué pasa? Sí. Yo para poder ejecutar el método de hacer cálculo, necesito tener una referencia, una instancia del viewModel. ¿Se entiende? Necesito tener una instancia del viewModel. Entonces, lo que voy a hacer es agregar una variable atributo del tipo MainActivityViewModel, y voy a llamar mi viewModel, y voy a hacer lo mismo. En el onCreate, vamos a hacer acá, en el onCreate, ¿sí? Después del setContentView, importante es, lo hago acá para no olvidarme, ¿sí? ¿Ah? Y obviamente que voy a crear la instancia acá antes de usarla acá dentro del método onClick. A eso quiero llegar. Entonces acá va a ser, mi viewModel va a ser igual a, ¿sí? No me odie. ViewModel Provider,
es ViewModel Provider, bien digo, punto, Android ViewModel Factory, punto, getInstance. Acá espera una referencia del application, espera una referencia de toda mi aplicación, ¿sí? De en qué aplicación se está ejecutando esto. Para obtenerla, getApplication. Perfecto. Bien, pero, ¿y ahora cómo creo la instancia? Punto, create, le digo, bien. Y el create espera el nombre, la clase del ViewModel que yo quiero crear. ¿De qué clase es el ViewModel mío? Y la clase es esta. Se llama ActivityMainViewModel, ¿sí? Pero acá no espera el create una instancia, espera la clase. Bueno, entonces sería main. Main activity ViewModel.class. Exactamente, MainActivityViewModel.class. Esa sería la liñita que necesitamos para poder instanciar este ViewModel. No es un new común y corriente, ¿sí? ¿Qué me garantiza este tipo de instancia? Me garantiza, ¿sí?, de que el Android ViewModel Factory tiene conciencia de si yo ya instancié antes o no el ViewModel. Si ya lo instancié antes, no lo va a volver a crear. Va a quedar una sola instancia, ¿sí?, durante el ciclo de vida de mi activity del ViewModel, ¿sí? Ahora bien, ya tengo la referencia de mi ViewModel. Ah, bien, entonces, ¿ahora qué podría hacer? ¿Cómo se llama la variable que referencia a mi ViewModel? ¿Qué nombre le pusimos? MB. MB. Entonces, ahora, ¿cómo haría en el onClick para llamar al método hacer cálculo? Y MB punto. MB punto, perfecto, hacer cálculo. Pero estoy en un pequeño problema. El hacer cálculo espera que le pase por parámetro los grados. ¿Y dónde están los grados? Y los grados son los que están en el editext. En este. Que están acá, en el editext, ¿sí?, que se llama grado Este C. grado C. ¿Sí? Entonces, voy a hacerlo por separado. Me voy a crear una variable doble. Voy a poner grados C, o el nombre que se me ocurra, ¿sí? Y acá podría ser un doble, parse, doble. ¿De dónde? De nuestro binding punto. Grados punto get text. ¿Sí? Get text. Ahí, si no me equivoco. Y eso a tu string. Claro, porque fíjate, es justamente el getText, pumba, el getText me devuelve, no un string, fíjate que me devuelve un editable, ¿sí? Me devuelve el contenido como un editable. A esto le digo toString. Ahí está. Genial. ¿Sí? Ahora, lo que voy a hacer cuando llame al método hacer cálculo es pasarle esos grados. Bien. Perfecto, profe. Te seguí hasta acá. Se va a ejecutar la aplicación, ¿sí? Cuando el usuario haga clic en el botón, va a ir al ViewModel y va a ejecutar el método de hacer cálculo. Perfecto. El método de hacer cálculo hace el cálculo, lo guarda en resultado y le avisa al mutable. ¿Y ahora? ¿Cuándo se entera la vista de que está el cambio? Ah, pará. Lo que me está faltando ahora es ponerle un observador a ese mutable, ¿sí? Entonces, perfecto. ¿Qué necesito ahora del lado de la activity para poder estar observando si hay algún cambio en el mutable que es el que va a tener el resultado? Necesito un observer. Al observador siempre lo creo antes, obviamente, de donde lo vaya a usar, ¿sí? Es decir, yo instancio el observador, ¿sí? Antes del método que se va a encargar de modificar el estado de ese mutable, ¿sí? Pongo el observador del mutable antes del método que se va a encargar en el ViewModel de cambiar el estado, ¿sí? Entonces, generalmente es así. Creo el ViewModel y ahora los observadores, ¿sí? ¿Cómo creo un observador? Bueno,
Desde el ViewModel voy a acceder a mi mutable. Y el mutable estaba público a través de su método get. ¿Sí? Perfecto. Ahí estoy accediendo al dato mutable. A ese mutable le voy a poner un observador. Punto observer. ¿Sí? Punto observer. Ese método observe espera dos parámetros. Por un lado, la referencia del contexto, es decir, desde dónde lo está llamando. Lo estoy llamando desde esto, que es una activity. ¿Sí? Ese es el propietario, de donde estoy poniendo el observador. Desde esta activity. El segundo parámetro es el callback, el objeto que va a estar permanentemente observando el mutable. Ese callback, ¿sí? Ese listener, si ustedes le quieren llamar, es de tipo observer. Entonces hago new observer y fíjense que automáticamente me sugiere como el get mutable grado. Es un mutable. Devuelve un mutable de tipo doble, el observer automáticamente es de tipo doble. ¿Sí? Es decir, que cuando se ejecute esta línea, se crea un objeto que va a quedar observando el mutable. Recién cuando haya un cambio en el mutable, se va a ejecutar el método onChain, recibiendo el dato actualizado. Y ahora, ¿qué quiero hacer con este dato? Este doble que viene acá, ¿sí? Es el que va a setear el ViewModel, ¿sí? En su mutable. Va a venir el resultado acá. En esta variable doble, que le puedo poner resultado, el nombre que ustedes quieran, es el resultado de la conversión. ¿Qué voy a querer hacer con ese resultado de la conversión? ¿Qué quiero hacer cuando llegue acá? Cuando lo tenga. Guardarlo en una variable. Podría. Ponerlo en el test view que dejamos Claro, abajo. lo quiero mostrar, Resultado. exactamente. Ah, Lo quiero mostrarlo. mostrar. Claro, Claro, lo quiero listo. mostrar. O sea, binding.setText. Claro. A no ser que tenga que hacer algo Claro. extra con eso, ahí sí lo guardo. Exactamente. Pero generalmente, ¿sí? Generalmente el observer, el dato que recupera es para mostrarlo en la vista, de alguna manera. Entonces acá sería, bueno, binding.tb resultado.setText, ¿sí? Y voy a mostrar este a doble. A doble. Acá lo que muestro es lo que está en esta variable, ¿sí? Pero el setText espera un string. Bueno, le concateno esto, comillas vacías. Y ahí me quedó el onChain, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ejecutemos esto, ahí les paso mientras tanto por el chat el código de activity main. Bueno, les paso los dos de vuelta por los dos que haya habido un cambio. Ahí está. Voy a ejecutar la aplicación. Ya nos vamos. Se toma su tiempo. Bien, entonces quiero convertir 31 grados Celsius, convertir, son 87, bueno, ahí no son Pepe, 87.8 grados Fahrenheit. ¿Sí? 31 grados. Entonces, cuando hice clic en el botón convertir, se ejecutó el método de hacer cálculo de ViewModel, hizo el cálculo, le avisó al mutable y el observador, como la vista estaba activa, lo mostró. ¿Sí? El observador, como la vista estaba activa, lo mostró. Fíjense que en este caso lo hizo instantáneamente porque el método de hacer cálculo tiene una tarea, un cálculo simple, ¿sí? Pero podría ser una tarea, ¿sí? Más pesada. Entonces, cuando yo ejecuto la tarea, podría estar trabajando todavía, mientras tanto yo puedo hacer otra cosa, podría minimizar la activity, hacer qué sé yo. Cuando el ViewModel tiene el resultado, le avisa al mutable, ¿sí? Y recién el mutable, el observador del mutable en la vista lo va a mostrar cuando yo vuelva a activar la vista, ¿sí? Entonces no se rompe nada, ¿ok? Eso es lo que me permite este patrón. Por un lado, delegar todo lo que tiene que ver, atender todo lo que tiene que ver con las peticiones desde la vista, desde el lado del ViewModel, ¿sí? Y interactuar. El ViewModel va a interactuar después con el modelo. Pasa que nosotros en estas aplicaciones no tenemos un modelo.
¿sí? No tenemos un modelo de datos. Ya en laboratorio 3, nuestro modelo van a ser las clases, van a ser las entidades que ustedes tienen en su base de datos. O sea que la tarea del ViewModel, después, ¿qué va a hacer? Interactuar a través de los distintos endpoints con esos servicios, ¿no? Que van a su vez van a interactuar con la base de datos. Van a traer los datos y recién el Sería ViewModel el equivalente al DAO. Es que Actuaría como claro, DAO, más o menos, el en modelo de datos, la M del modelo puede ser un DAO. ¿Sí? El modelo de datos podría ser un DAO.